Europa, que había seguido siendo un remanso de pequeñas comunidades agrícolas, se incorporó tardíamente al proceso de la civilización. Durante el milenio anterior a Cristo, hubo un gran incremento de la población en el norte de Europa, donde empezaron a cultivar grandes extensiones de tierra por primera vez. La expansión local dio lugar a emigraciones hacia regiones escasamente pobladas. En esta era fue cuando aparecieron las primeras y florecientes civilizaciones europeas, los mundos clásicos de Grecia y Roma, que establecieron tradiciones que aún se conservan en nuestros días. En la antigua Grecia es donde se hallan los orígenes de la tradición democrática que se refleja, aunque en forma diferente, en las cámaras del Parlamento. La misma palabra, democracia, significaba el poder del pueblo. Este ideal había encontrado su expresión 200 años antes en las ciudades-estado de Atenas. Y ahora ha sido adoptada no solo por muchos gobiernos, sino también por organismos internacionales como las Naciones Unidas, que reconocen la igualdad soberana de sus miembros. Por otra parte, debemos mirar a los romanos para hallar los orígenes del pensamiento legal. Casi todas las naciones de la Europa continental poseen códigos legales de estructura romana. En Grecia surgió el espíritu de la investigación científica y la búsqueda del significado y de la belleza de las cosas. Sus matemáticos, sus filósofos, como Sócrates, establecieron unos principios que aún se enseñan en los colegios. Sus escultores y arquitectos desarrollaron unos sistemas de proporción y de composición que han influido en los artistas a partir de entonces, como en el monumento a Washington. En Roma surgió la aplicación práctica de muchas de estas ideas en el arte de gobernar, en la ingeniería y en la construcción, como en el Pont du Gard de Nimes, donde se combinan la gracia y la proporción con la funcionalidad. Gran parte de nuestra arquitectura, tanto en América como en Europa, ha sido influida por el estilo clásico establecido hace 2000 años. Pero, ¿cuándo y dónde tomaron forma todas estas tradiciones? Mirando hacia el pasado, podemos evocar las imágenes que colocaron los cimientos de muchos de los aspectos de la civilización europea. En el siglo XII a.C., el mundo micénico fue invadido y derribado por nuevas oleadas de pueblos greco-parlantes del norte que se establecieron en la zona que hoy conocemos como la Grecia moderna, y desde allí en las costas de Asia Menor, abarcando con el tiempo todo el mar Egeo. Estos pueblos adoraban al dios Zeus, tal y como habían hecho los micenios, y también a muchas otras deidades, entre las que se encontraba Afrodita, diosa del amor. Tras este periodo, en el siglo VIII a.C., el hierro reemplazó al bronce para las herramientas y las armas. Además, los griegos, tras desarrollar un invento fenicio, poseían un alfabeto que flexibilizó la escritura. Utilizada anteriormente solo para cosas como los inventarios, extenderían su uso a la literatura, siendo un gran ejemplo la poesía épica de Homero. También fue la era en que se realizaron estos grandes vasos, decorados con motivos geométricos. La vida griega o helénica dependía de la ciudad-estado o polis. Grecia posee un gran número de pequeñas llanuras costeras rodeadas de montañas. Aquí una comunidad podía crecer en un aislamiento relativo de sus vecinos. Esto ayudó a formar unas unidades políticas naturales, con frecuencia muy reducidas, surgidas a partir de comunidades agrícolas, siendo Atenas la que se convertiría en la mayor de las ciudades-estados. El siglo VIII a.C. también vio el comienzo de 200 años de expansión colonial, alentada por las disputas políticas y un deseo de incrementar el comercio, así como de obtener nuevas tierras. El comercio fue facilitado por la aparición de la moneda, que había tenido lugar en Lidia a comienzos del siglo VII a.C. Los colonizadores griegos se desplazaron en círculos cada vez más amplios hasta el Mar Negro y Tracia al este, hasta Sicilia en el sur de Italia, Francia y España al oeste. Aunque no eran colonias en el sentido moderno de la palabra, sino unos asentamientos agrícolas independientes, este movimiento cambió la faz del Mediterráneo.
El mar Egeo oriental se convirtió en el punto de encuentro de nuevas fuerzas culturales procedentes de Siria, Mesopotamia e incluso de la India. En los siglos V y IV a.C. tuvo lugar un florecimiento cultural sin parangón, especialmente en Atenas, en cuya pequeña comunidad surgieron dramaturgos como Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Se cree que Eurípides escribió unas 92 obras de teatro, muchas de las cuales aún pueden leerse y representarse en nuestros días. También fue la era de historiadores como Tucídides y Herodoto, de Demóstenes y de Pericles, los oradores políticos, y de gigantes de la filosofía como Platón y Aristóteles. Se reconstruyeron los templos y en el año 444 a.C. se iniciaron las obras del Partenón. Se completó con 50 impresionantes columnas que sustentaban un friso continuo de 160 metros de largo, de los cuales 102 aún pueden ser admirados por los visitantes del siglo XX. La Acrópolis, en el centro de Atenas, estaba adornada por edificios bellísimos. Además, en esta era dio comienzo la filosofía científica. Los babilonios habían dado fe de los eclipses, pero los griegos se preguntaban por qué sucedía. Los egipcios habían utilizado la geometría, pero los griegos desarrollaron el teorema de Pitágoras. En vez de aceptar las cosas por su valor aparente, los pensadores griegos se dedicaron a explorar la lógica que encerraban. La sofisticación de la cultura griega también queda reflejada en su famosa cerámica de figuras negras y rojas, que encontró un mercado inmediato en toda la zona comercial griega y ha sido hallada en lugares tan lejanos como la India, Rusia central y el suroeste de Alemania. No obstante, estos hallazgos no eran producto de una sociedad exenta de problemas. La amenaza que presentaba el conflicto entre ricos y pobres y la revuelta de los esclavos aumentó con la introducción de la agricultura comercial y las grandes propiedades. Los pequeños agricultores quedaron arruinados y los campesinos sin tierra huyeron a las ciudades, engrosando las filas de los pobres urbanos. En Esparta, el temor a una rebelión de los esclavos oprimidos tuvo un gran peso, convirtiendo a la ciudad virtualmente en un campamento militar. Esparta fomentaba las virtudes de una vida rigurosa, de austeridad y disciplina, a expensas del arte y de la cultura. En Atenas se decidió aceptar la asociación con el pueblo, convirtiéndose así en una democracia, en la primera democracia de la historia. Se trataba de una democracia limitada, ya que por debajo de los ciudadanos que gozaban de derechos políticos había otros, mujeres, extranjeros y esclavos, los cuales, junto con los niños, representaban 2/3 de la población. Todo el poder estaba en manos de la asamblea y cualquier ciudadano podía asistir, hablar y votar en ella. Un consejo ejecutivo de 500 personas, distribuidas en comités de 50 durante la 10ª parte del año, elegida por sorteo o al azar, siendo la presidencia rotativa. Solo se elegían los jefes militares, y solo por un año cada vez. Virtualmente todos los demás magistrados o ministros eran elegidos por sorteo. Al final del año debían someterse a la aprobación de los tribunales del pueblo. Pericles, el famoso político ateniense, lo describió de esta forma: nuestra constitución se denomina democracia porque el poder se encuentra en manos de la mayoría y no de una minoría. Pero nuestras leyes garantizan un trato igual para todos en las disputas privadas. Sin embargo, la democracia ateniense era un edificio muy frágil, con las fuerzas reaccionarias siempre acechando, dispuestas a reconquistar sus privilegios. Además, el mundo de las ciudades-estados era inherentemente inestable. Atenas tenía sus aliados, pero su riqueza y su poder también despertaban hostilidades. A comienzos del siglo V a.C., Esparta y Atenas se unieron para rechazar la invasión del gran imperio persa, y lograron derrotarlo en las batallas de Maratón y de Salamina. La batalla naval de Salamina en el año 480 a.C. fue una victoria muy ardua, y tal y como la describió Esquilo, toda playa y todo arrecife quedó sembrado de cadáveres. No obstante, a finales del siglo, Esparta y Atenas estaban enzarzadas entre sí en una amarga y sangrienta lucha, la Guerra del Peloponeso, que duró 27 años.
El mundo griego se había debilitado, dejando la puerta abierta a otro agresor, el semibárbaro reino de Macedonia, en los confines del norte de Grecia. La unidad que las ciudades-estados griegas no habían logrado por sí mismas fue impuesta por Filipo de Macedonia en el año 338 a.C., y su hijo Alejandro Magno completó su obra. Los grandes días de Grecia habían concluido. Con Alejandro pasamos de la edad helénica a la edad helenística. Alejandro era un genio militar, y bajo su mando, Macedonia se convertiría en breve en una potencia mundial. Él derribó las fronteras del mundo griego, fundando ciudades a medida que avanzaba. Desde Europa cruzó con su ejército a Asia Menor, al norte de África, rodeó Mesopotamia, hacia el Golfo Pérsico, arrolló el imperio persa y continuó hasta el lejano oriente, más allá de Samarcanda y Bukhara, alcanzando así el Taskent. Luego cruzó el Hindu Kush hacia la India, pero sus tropas ya estaban cansadas y regresaron dirigiéndose a Babilonia, donde murió a la temprana edad de 32 años. Había recorrido casi 20.000 kilómetros en 10 años, luchando constantemente, y su imperio se extendió desde Grecia hasta las fronteras de la India. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se fragmentó rápidamente en 3 áreas principales: el pequeño reino de Macedonia, el Egipto ptolomeico y el reino de los Seleucidas. Pero el mérito de Alejandro fue el de extender la civilización griega hasta el lejano oriente. El comercio floreció como nunca. El viejo mundo de las ciudades-estados independientes había desaparecido, y los dialectos locales se fundieron en una lengua común, la koiné, que se utilizó ampliamente en todo el Oriente Medio. Los dioses griegos se complementaron con las religiones orientales, y se desarrollaron las filosofías características de la era helenística, como el epicureísmo, el estoicismo y el cinismo. Nació una nueva visión del mundo, diferente de la exclusividad de la Grecia clásica. Las creencias y los conocimientos establecidos eran puestos en duda. Había una creciente experimentación no solo en la escultura, sino también en la ciencia y en las matemáticas. Fue pues el mundo helenístico y su civilización, y no la griega clásica, lo que heredó Roma. Roma solo estaba en sus albores cuando Atenas tenía su edad de oro, y apenas empezaba a afirmarse como fuerza con la que había que contar cuando la civilización helenística se encontraba ya en su apogeo. Siendo originariamente solo un conjunto de asentamientos de aldeas de pastores latinos, Roma se desarrolló hasta convertirse en una ciudad durante el siglo VI a.C., y gradualmente unificó a Italia bajo su mando, debiendo su predominio por encima de todo a su gran poderío militar disciplinado, combinado con la habilidad y la diplomacia en la formación de alianzas, haciendo amplias concesiones de su propia ciudadanía. Pero en el año 264 a.C., Roma chocó con Cartago, la gran potencia marítima del Mediterráneo, con colonias a lo largo de la costa africana y también en España, Sicilia y Cerdeña. Las 3 guerras púnicas, que se desarrollaron a lo largo de un siglo, convirtieron a Roma en una potencia naval formidable. Gradualmente, Roma extendió su imperio hasta incluir a Sicilia, Córcega y Cerdeña. No obstante, en el año 218 a.C., Aníbal, general cartaginés, al mando de un ejército de 40.000 hombres y un gran número de elefantes, cruzó los Pirineos desde España hasta el sur de las Galias. Desde allí cruzó los Alpes y entró en Italia, infligiendo grandes derrotas a los ejércitos romanos antes de verse obligado a retroceder. Casi aplastada por Aníbal, Roma al fin derrotó a los cartagineses en España en el año 206 a.C. Un temor patológico al resurgimiento de Cartago indujo a los romanos a conquistar el norte de África. Nuevos conflictos les llevaron a Grecia y a Asia Menor, y paso a paso conquistaron la orilla oriental del Mediterráneo. En el año 58 a.C., Julio César, un ambicioso y popular aristócrata, lanzó un ataque contra las Galias, y con el tiempo las fronteras de Roma se extendieron a través de Francia hasta el Rin y posteriormente a Gran Bretaña, Rumania y Siria.
En el año 180 después de Cristo, el Imperio Romano se extendía desde los confines de Escocia en occidente hasta Siria en oriente. Hubo muchas revueltas a pesar de que Roma, cuando le interesaba, concedía su ciudadanía con liberalidad. Los pueblos conquistados eran gobernados y defendidos con firmeza, de común acuerdo. No obstante, cuando este acuerdo fracasaba, el castigo era riguroso y concienzudo. Sin embargo, el Imperio Romano dotó a una vasta área de una sola moneda y unas bajas barreras aduaneras para el comercio, facilitado por una compleja red de carreteras y de puertos protegidos. Las mercancías venían de todos los rincones del imperio para satisfacer las exigencias de la rica y amplia población romana. Los animales para el circo procedían de todas partes, de Europa, osos y jabalíes salvajes, de Oriente Medio, tigres y leones, y del norte de África, camellos y leopardos. Se importaban vastas cantidades de trigo de Egipto, textiles y especias de Siria, aceite de España, mármol de Asia Menor y del norte de África, esclavos y estaño de Gran Bretaña. También había un extenso comercio entre las varias provincias que formaban parte del imperio. El comercio no terminaba en sus fronteras. Se comerció con la China de los Han y se estableció la famosa ruta de la seda que pasaba por Ecbatana, Samarcanda, Kashgar y llegaba hasta Lanzhou y Loyang. Administrar esta enorme área era una tarea inmensa. Los aristócratas romanos desempeñaban una corta serie de cargos para convertirse en cónsules en el Senado, ocupando el cargo durante un año. Solo un cónsul podía mandar un ejército. Los excónsules podían más tarde desempeñar cargos en ultramar como procónsules. Este sistema, establecido sobre una base republicana en los primeros días del imperio, se demostró inadecuado. Había corrupción, incompetencia y esporádicos disturbios civiles. En periodos de tensión, los generales ambiciosos podían acaparar todo el poder, como el dictador Julio César, destruyendo así la forma tradicional de gobierno republicano. En el año 31 a.C., tras un siglo más de guerras civiles y un incremento del predominio militar, la estabilidad fue restablecida por el sobrino de César, Augusto. Tras granjearse la lealtad de las tropas, retuvo todo el poder, permitiendo al Senado que compartiera con él la tarea de administrar el imperio. A pesar de todo, el poder efectivo permaneció en el firme puño del emperador. Augusto introdujo reformas en los impuestos y en la administración, lo que concedió al mundo occidental el periodo más largo de paz que había disfrutado hasta entonces. De este modo, la totalidad del norte de África, desde las fronteras de Egipto hasta el Atlántico, podía ser vigilada por una sola legión compuesta por solo 6.000 hombres. La paz de Augusto fue celebrada con la construcción de edificios. En todas las ciudades del imperio surgieron monumentos, arcos triunfales y anfiteatros. La consumada perfección de sus edificios es impresionante. Las termas de Diocleciano en Roma se levantaban sobre una superficie de casi 13 hectáreas y su vestíbulo central estaba abovedado a una altura de 28 metros. El Foro de Roma era un lugar de encuentro abierto, con tribunas para los oradores públicos y los comicios, donde se reunía la asamblea popular. Muy cerca se encontraban los templos de los primeros dioses romanos, como Jano, Saturno y Vesta, numerosas tiendas y los teatros de Pompeyo y Marcelo. Había también no menos de 6 hipódromos, siendo el mayor de todos el Circo Máximo, con una capacidad de 140.000 espectadores sentados. El Coliseo, donde tenían lugar los combates entre gladiadores, tenía una capacidad de 50.000 espectadores. El mismo Augusto se jactó de que había proporcionado 8 espectáculos de gladiadores en los que 10.000 hombres habían luchado hasta la muerte y 26 combates en los que habían sido sacrificadas 3.500 bestias.
Los romanos también sobresalieron en la construcción de acueductos, puentes y fortificaciones fronterizas, como la muralla de Adriano, que se extiende a lo largo de casi 120 kilómetros al norte de Inglaterra, desde el río Tyne hasta Solway Firth. A medida que las provincias eran pacificadas, la nobleza local se desplazó a las ciudades y habló el latín. Se construyeron templos y grandes casas de campo siguiendo el modelo romano, como en Lanninston, en Kent, con elaborados baños, calefacción, mosaicos y decoración pintada. Pompeya y Herculano, que conservaron casi toda su integridad al quedar cubiertas por las cenizas volcánicas debidas a la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, nos ofrecen una fascinante visión de la vida en una pequeña ciudad del Imperio Romano. En Herculano hay muchos ejemplos de la casa romana tradicional, con las habitaciones dispuestas alrededor de un patio abierto, cuadrado o jardín. Mercaderes adinerados o patricios debieron vivir en esas casas, quedando reflejada su riqueza por la profusión de mosaicos y la decoración pintada. Las calles, con alcantarillas, estaban flanqueadas de tiendas, intercaladas con edificios públicos, como baños y templos. Grecia, en gran parte, fue la fuente inspiradora de la arquitectura y el arte romanos. Muchas famosas estatuas romanas de mármol son en efecto copias de los originales griegos de bronce desaparecidos, si bien los romanos desarrollaron su propio estilo altamente naturalista en los retratos. La era de Augusto también fue celebrada por la poesía de Virgilio, Horacio y Ovidio. Una gran parte de la civilización romana pereció con el tiempo, y hoy en día solo podemos tener una visión de conjunto del mundo clásico a partir de aquellos fragmentos que han sobrevivido. Pero el legado de Roma se encuentra no solo en forma de ruinas, monumentos y restos de carreteras. Existe un legado mucho más duradero reflejado en la palabra hablada, el latín, que dejó una huella permanente en las lenguas de Francia, España, Italia y Rumania. También el inglés moderno posee palabras de origen latino. Además, conservado por la Iglesia romana y hasta hace muy poco tiempo todavía utilizado en todas sus ceremonias, el latín se convertiría en un lenguaje aceptado internacionalmente en las ciencias, la medicina y el derecho. El derecho romano es la raíz de muchos de los sistemas legales modernos del mundo occidental. ¿De qué modo nos hablan las civilizaciones clásicas a través de los siglos? Los griegos fueron los inspiradores del ansia de investigación en las ciencias y en las artes, y el espíritu ateniense de la democracia continúa viviendo. Los romanos hallaron a sus émulos no solo en los constructores de grandes imperios como Carlomagno y Napoleón, sino también en los pensadores liberales de la Revolución Francesa y Americana. Pero para encontrar las otras grandes influencias del mundo antiguo, debemos dirigir nuestra mirada más allá de Grecia y de Roma, a Asia, la cuna de las grandes religiones del mundo.